Bueno, gracias, muchas gracias por la presencia. Gracias al Padre Fernando, los laicos que han organizado. También agradezco a Monseñor Rossi, arzobispo de Córdoba, el permiso para poder celebrar la Santa Misa esta tarde acá a las 7 de la tarde y también la conferencia ahora. Obviamente cuando me dijeron de venir acá a Córdoba, claramente dije rápidamente que sí. En primer lugar porque priorizo siempre mi patria, es obvio. Amar la patria es el amor primero y es el postrero amor después de Dios. Y si es crucificado y verdadero, ya son un solo amor, ya no son dos. Es una traducción del padre Castellani de unos versos de Verlaine. Pero además porque yo vivía acá en Córdoba y acá vine a reparar que cuando era chico me copié la salve parado arriba de un inodoro en el colegio católico porque no estudiaba catequesis, yo mismo. Acá en Córdoba tomé mi primera comunión en el hospital militar, fui al colegio San José del centro, estuve 4 años acá en la parte de primaria y son los años más lindos que yo recuerdo de mi infancia. Por eso que volver a Córdoba para mí siempre es un gustazo. Me pidieron hablar un poco acerca de un análisis de esto que voy a intentar hacer en una hora, un resumen, más o menos sobre la situación actual en la que estamos viviendo. Y me pareció bastante atinado comenzar con un libro del extinto padre Sanahúja, en el último libro que él publica, estando ya incluso en el hospital, en el lecho de muerte, que se llamó el libro, el último, Poder Global y Religión Universal. Un libro que le costó mucho a él publicar, porque de hecho gente cercana a su persona ni siquiera quería que lo publicase. Y comienza esta pequeña presentación con una cita de Mikhail Gorbachev que dice así: estos nuevos conceptos, hablando de sobre la Carta de la Tierra, estos nuevos conceptos se deberán aplicar a todo el sistema de ideas, a la moral y a la ética, y constituirán un nuevo modo de vida. El mecanismo que usaremos será el reemplazo de los 10 mandamientos por los principios contenidos en esta Carta o Constitución de la Tierra. Los tiempos en que vivimos, sabemos que cuando uno no se religa con Dios, con el Dios verdadero, termina uno religándose con el propio hombre. Como San Agustín decía, caído de Dios, caído de ti mismo, ¿no? Luego de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y esto por ciento lo recalca mucho ese gran escritor inglés que fue Chesterton, después de la venida del Verbo y hacerse carne y habitar entre nosotros, ya no hay un modo de vivir pagano y un modo de vivir puramente cristiano que sea gratuito. Después de la venida del Verbo, la irrupción agresiva de Dios en la historia hizo que el mundo tomase partido o por él o contra él. Y por eso decía Chesterton que cuando uno no acepta a Jesucristo y a qué modo en que Jesucristo nos mandó vivir para hacernos felices, no para reventarnos, ¿no? Ya no se pasa del mundo sobrenatural, de la revelación sobrenatural, al mundo meramente natural, al de un Aristóteles, de un Cicerón, de un Virgilio. No, uno pasa del mundo sobrenatural, cuando lo niega, al mundo antinatural, al mundo irracional, ya no al mundo de la puramente racional, de la razón natural, decíamos, de un pagano, puramente pagano. Y para concretar sin resistencia esta subversión contra ese orden natural instituido, dice el padre Sanahúja, cito, que el nuevo orden crea un nuevo paradigma, el de la nueva religión universal o los nuevos principios éticos universales para asegurar, escuchemos las palabras, un desarrollo sustentable o un desarrollo sostenible. ¿Cuántas veces hemos escuchado últimamente estas palabritas, no? Un desarrollo sustentable, un desarrollo sostenible. Y esto, ya terminó el padre Sanahúja ahí, se va a dar por medio de una colonización de las conciencias. Como la única religión que intenta mantener el semper in eodem, o el idem, siempre lo mismo, es la católica, va a ser esa religión principalmente la única, por cierto, verdadera, que para que sea destruida, o bien sea infiltrada, o bien se conspire contra sus propios principios. Lo que se conoce como nuevo orden mundial. Por eso, en ellos es imperioso destruir o contaminar al cristianismo
vaciándolo de su fe en Cristo, de su fe en la Iglesia, para convertirlo en una mera doctrina de autoayuda, solidaria, o si se me permite, ONGista. Esto lo he vivido en carne propia, estando como misionero en el Tíbet, de la India, al lado de Bután y de China, donde un prelado nos pedía como misioneros católicos, sacerdotes que éramos, que no predicásemos el Evangelio, sino que simplemente hagamos evangelización indirecta. ¿Qué significa esto? Que entreguemos arroz, polenta, que está muy bien, no es que esté mal, pero no hace falta ser cura católico para eso. Puedo ser masón, puedo ser marxista, puedo ser lo que sea. Uno no hace miles de kilómetros para eso. La transformación de la Iglesia Católica era una especie de orden de solidaridad humana, puramente humana. En este marco, en el que se encuentran los famosos proyectos de la Carta de la Tierra, esa nueva ética planetaria, es la moral que aspira a ser un nuevo modo de vida después, como le llaman hoy, de ese gran reseteo. Vamos a ver ahora entonces algunos puntos, como resumidos, de los dogmas modernos que quieren implementarse poco a poco como esos nuevos mandamientos de los cuales hablaba recién Gorbachev cuando comentaba la presentación de la Carta de la Tierra. Primer punto, el ecologismo. Por todos lados estamos acá invadidos y está muy bien no tirar un papel de este caramelo de plástico al piso, está muy bien. Pero de ahí que se me diga que voy a cometer un pecado mortal contra la Pachamama, bueno, son cosas distintas, digamos, ¿no? Convengamos. Para concretar el proyecto del poder global, con un pensamiento único, ya en el año 1991 la UNESCO trabajaba en dos proyectos. En primer lugar, el de una ética universal de valores relativos y el de una ética universal también de una vida humana sostenible. Así lo llamaba la UNESCO. Hay un dogma para esta nueva ética universal y es el que sigue. Cito lo que dice la UNESCO. Los recursos disponibles y el espacio de la Tierra son limitados, siendo el factor demográfico la única causa del deterioro ambiental en los países subdesarrollados. Es decir, traducido, es necesario evitar, sigo citando la UNESCO, a cualquier precio, y ahora lo digo yo, que los pobres, que serán mayoría en el futuro, dañen los ecosistemas del mundo. Esto implica que hay que eliminar pobres. Esta nueva religión o ética universal, que cuida la tierra supuestamente, debe tener en cuenta que el alto crecimiento demográfico de un país, cuando es pobre sobre todo, crea necesariamente un flujo migratorio hacia países con un mejor nivel de desarrollo, obviamente, que no tienen capacidad de acoger a nuevos inmigrantes. Por ejemplo, sigo citando la UNESCO, dado que la decisión de tener una familia grande o pequeña tiene consecuencias en toda la sociedad nacional e internacional, es un imperativo moral de los estados fomentar la familia pequeña. Esto dice la UNESCO. Es la misma UNESCO la que va a ser coautora de los principios para vivir de un modo sostenible, según los cuales es necesaria la elaboración de un nuevo código de ética universal que deberá construirse y evolucionar a través del diálogo, del consenso. ¿Con quién? Con autoridades religiosas, con pensadores, con dirigentes civiles y grupos de ciudadanos. Deberá informar las leyes nacionales de todos los países y ser incorporada por todos los individuos en sus códigos de comportamiento personal y social. Solo a menos a título de ejemplo, una de las bases de estos, entre comillas, principios, cito, es que se debe lograr el equilibrio entre la capacidad de carga de la Tierra, el volumen de la población y los estilos de vida de cada individuo. Los individuos, sigue diciendo,
para poder adoptar esta ética de vida sostenible, deben reconsiderar sus valores y modificar sus comportamientos. Nuestros abuelos tenían, o bisabuelos, los hijos que Dios les mandara, porque conocían el libro de Génesis, creced y multiplicados, ¿no? Aun cuando sabían que existían métodos anticonceptivos que no eran del todo lícitos respecto de la moral de la iglesia. Ahora se ven poniendo una especie de moral, no digo laica, sino más bien laicista, y se va metiendo incluso dentro de los ámbitos de la gente que se dice católica. Que por cierto, la gente que se dice católica, pero que no actúa conforme a los mandamientos de la ley de Dios, cuando los conoce, ponele, como los chicos dicen, ¿no? O que no quieren ni siquiera informarse, porque esa es la otra, son los más difíciles de convertir. Es más fácil convertir a un pagano que convertir a un católico progre. Perdón, se me escapó una verdad. Bueno, la misma UNESCO fue entonces la coautora de estos principios, ¿no? Sigo leyendo algunos textos, ¿no? La maternidad y la paternidad dejan siempre de ser entonces decisiones personales para convertirse en un tema político. Lo que dice la izquierda, ¿no? Todo lo personal es político. Es esto, es lo mismo. Como todas las naciones se verán afectadas si no se alcanza esa sustentabilidad mundial que asegura supuestamente el futuro de la humanidad, cada Estado deberá imponer esta ética del ciudadano y velar para que la adopten los individuos que viven dentro de sus fronteras. Cuando yo leí este texto de la UNESCO, no podía dejar de recordar un pasaje del contrato social de Rousseau, ese personaje nefasto, uno de los padres del liberalismo clásico al menos, que me hicieron leer en su momento en el CBC, en la Facultad de Derecho de la UBA. Te hablaban de que la libertad, la igualdad, la fraternidad eran los pilares de la Revolución Francesa, ¿no? Y que uno de los ideólogos de la Revolución, junto con Voltaire, con D'Holbach, con todos estos personajes, era Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, el famoso, entre comillas, filósofo ginebrino. Y se planteaba que era la libertad, que había que expresarse libremente, bueno, en fin. Uno se encuentra con este pasaje de Rousseau, que me hacía acordar cuando leí el texto de la UNESCO. Decía Rousseau, hay una profesión de fe puramente civil, cuyos artículos corresponde fijar al soberano, no precisamente como dogmas de religión, sino como sentimientos de sociabilidad, sin los cuales es imposible ser un buen ciudadano ni súbdito fiel. Sigue diciendo Rousseau, estamos hablando del siglo XVIII, 1700. Él no va a ver ni siquiera la Revolución Francesa, ¿no? Sin poder obligar a nadie a creerlos, puede el Estado desterrar a cualquiera que no los crea, a estos principios laicistas. Puede desterrarlo no como impío, sino como insociable, como incapaz de amar necesariamente las leyes, la justicia y de inmolar su vida, si es necesario, a su deber. Y termina. Si alguien, después de haber reconocido públicamente estos mismos dogmas, se conduce como no creyéndolos, sea castigado de muerte. Ha cometido el mayor de los crímenes. Hasta aquí Rousseau. ¿Qué es lo que en varios lugares nos está pasando ahora, como católicos, que quizás no nos llega a la guillotina, porque hay otros modos también de matar, pero se encuentra ya el ostracismo intelectual o el ostracismo político, porque uno no quiere plegarse a esta dictadura, como lo llamaba Benedicto XVI, la dictadura del relativismo o la dictadura de lo políticamente correcto, que hace que muchas veces debamos meter la cabeza bajo tierra y, como mi padre me enseñaba, cuando el avestruz mete la cabeza bajo tierra, deja su parte más débil a la vista. Por eso no es un buen ejercicio. Nada tiene que ver la legítima preocupación, obvio, por el medio ambiente, que es parte de la doctrina católica, por cierto, y se expresa entre otros documentos
en la solicitud de redes sociales o en la centesimus annus, ¿no? Nada tiene que ver todo esto con ese paradigma ecologista de esta nueva ética o religión universal, en la que se entrelazan el relativismo moral por un lado y el sincretismo religioso por el otro, todo en clave panteísta, como que todo es Dios y todos somos Dios. Ese disfraz espiritualista del ecologismo permite que aquello que para algunos puede parecer un ámbito de diálogo interreligioso, en realidad responda a un intento de imponer un dogma de una nueva religión sincrética universal. El sincretismo es la mezcla, la unión de todas las religiones. Eso es el sincretismo por las dudas. Y con el afán de encontrar puntos de interés común, se llega a una especie de mezcla en la que se pierde, al final de cuentas, la propia identidad de las religiones. Bueno, hay que decir técnicamente, más bien de la religión católica y las falsas religiones. Porque si hay una religión verdadera, por lógica pura, el resto son falsas, por más que a algunos estas palabras les dañe sus oídos, que no están quizás acostumbrados. Esto es el catecismo puro. Si nuestro Señor vino a revelarse y a querer a su vez salvarnos, por lo tanto quiere que salgamos del error. No significa que la gente que sea de religión sea mala, significa que no tiene la revelación completa y por lo tanto nuestro Señor mandó antes de subir a los cielos que vayamos a todo el mundo y evangelicemos y enseñemos en el corto tiempo que uno tiene de vida. Pongamos un ejemplo, esta excusa de lo que se planteaba recién del ecologismo y esta nueva ética universal. Hemos escuchado hablar hasta el cansancio del calentamiento global. En diciembre del 2008 se conoció el segundo reporte minoritario del Senado de Estados Unidos sobre el calentamiento global originado por el hombre, 11 del 12 del 08, en el que 650 científicos rebatían las tesis del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el famoso IPCC. Y el expresidente Al Gore, junto con otros, apoyados por solamente 52 autores del servicio de la ONU, aquellos que forman parte de los diseñadores de políticas para el medio ambiente. Al Gore, desde principios de los 90, propuso un férreo control de la natalidad global con la excusa de preservar los recursos planetarios. Hay mucha gente, estoy traduciendo estas tonteras, hay mucha gente en el mundo, hay que bajar la natalidad porque no podemos convivir todos en este planeta que se está extinguiendo. Se ve que no conocen la Patagonia, no conocen los lugares que tenemos en nuestro país. El modo en que está planteado el tema del calentamiento global, a todas luces resulta ser una nueva excusa para limitar la población mundial y exigir a los países pobres en vías de desarrollo implementar recaudos para impedir la contaminación ambiental. Fue a causa de esto que Václav Klaus, expresidente de la República Checa, declaró, cito, combato este nuevo alarmismo sobre el calentamiento global que se ha convertido en una ideología y en un intento de reprimir la libertad individual y el desarrollo y la prosperidad en el mundo, denunciando que a los países en desarrollo se les obliga a vivir de la manera que sean redentores del planeta. Para poner otro ejemplo con motivo del nacimiento, y esto fue un caso que a los que nos gusta el fútbol nos acordamos, cuando nació la cuarta hija de David Beckham, los varones lo conocemos porque juega al fútbol, las mujeres porque es un tipo buen mozo. Bien. El director ejecutivo de Optimum Population Trust, una de las tantas organizaciones en defensa del medio ambiente, Simon Ross, dijo, cuando nació la cuarta hijita de este futbolista, creemos que hoy en día las parejas deberían tener 1 o 2 hijos, porque hay demasiada gente en el mundo. Y es por esto que tenemos todos estos problemas medioambientales. Añadiendo que, sigo citando, no vale de nada si una persona trata de reducir sus emisiones de carbono por una parte y por otra las incrementa en un 100% teniendo un nuevo hijo. ¿Qué quiere decir esto? Que un niño es para esta gente
un parásito ambiental que llega a importunar la lucha por la limpieza del medio ambiente. Fue esta misma organización que, en vistas de la conferencia sobre el cambio climático de diciembre del 2009, propuso, para reducir las emanaciones de carbono, universalizar el control compulsivo de la población, diciendo que, cito, cada $7 invertidos en anticonceptivos se evita la emisión de 1 tonelada de carbono. Traducido, la nueva religión ecológica plantea, por un lado, perdón por la palabra, pero una especie de el derecho al orgasmo universal, pero controlado para los pobres, no sea cosa que se reproduzcan. Esta es la hipocresía que estamos viviendo hoy. Que por un lado te plantean una especie de pornocracia en las películas, en las series, y por otro lado te quieren regular la natalidad. El ecologismo. Segundo punto, la Carta de la Tierra. El famoso documento de la Tierra, con el que empezamos esta conferencia, fue gestado a principios de la década de los 90 por dos organizaciones, la Cruz Verde Internacional de Gorbachev y el Consejo de la Tierra, y fue asumida como propia por la UNESCO en el año 2003, cito, como instrumento educativo y una referencia ética para el desarrollo sostenible. Fue el mismo Gorbachev quien declaró, lo que dijimos al principio, que el mecanismo que usaremos será el reemplazo de los 10 mandamientos. Ahora, ¿cuáles son los principios de la Carta de la Tierra? Porque se cita muchas veces, uno la escucha hablar también incluso en los noticieros, ¿no? En la facultad. En el preámbulo nomás se puede leer lo siguiente. La humanidad es parte de un vasto universo evolutivo. La Tierra, nuestro hogar, está viva con una comunidad singular de vida. Hace poquito, ayer nomás, un abogado acá en Córdoba me contaba que esto que parece medio insólito, de que la Tierra es la Pachamama y está viva, él tuvo que rendirlo y cursarlo hace poco en un concurso para tribunales. En un examen como abogado, para llegar al cargo de juez, les pedían, entre otras cosas, que uno tenía que decir estas cosas. Bueno, sí, bueno, pero así, la Pachamama, ¿no? Está viva, es nuestra madre. Y uno dice, pero ¿no te da vergüenza en Córdoba la docta que estén planteando estas cosas? Y sí da un poquito de vergüenza, ¿no? Los postulados claramente agnósticos y panteístas que todo es Dios, por cierto, por las dudas, de esta Carta de la Tierra, intentan ser la base de una sociedad civil global. Es necesario, dicen, cito, construir sociedades democráticas que sean justas, participativas, sostenibles y pacíficas. Asegurar que las comunidades a todo nivel garanticen los derechos humanos y las libertades fundamentales y brinden a todos la oportunidad de desarrollar su pleno potencial. Uno dice, padre, pero usted me está hablando de esto, pero también dijo que iba a hablar algo del tema de la iglesia. Sí, porque hoy tenemos, por si no saben, parroquias ecológicas. ¿No me creen? No me creen. Yo no suelo mentir, ¿no? Acá en nuestro país, en Argentina, tenemos parroquias ecológicas. Googleen después. Es decir, que todas estas cosas, esta nueva ética, va permeando, va entrando, porque somos seres humanos todos. Y cuando uno no tiene bien claro los principios, en el caso de ese probablemente buen cura, ¿no? Que recibió quizás una mala formación, bueno, van permeando estas cosas y la iglesia termina siendo, en vez de un lugar donde se da, por ejemplo, los sacramentos, como pasó en el 2020 en algunos lugares, no se podía dar sacramentos, pero algunas parroquias se convirtieron en vacunatorios. Y uno dice, ¿qué pasó? Es que poco a poco se fue minando los fundamentos.
Para esto, según la Carta de la Tierra, se volverá imperativo, cito, proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la Tierra, con especial preocupación por la diversidad biológica y los procesos naturales que sustentan la vida. Hasta ahí la cita. Claro que no faltan, claro está también acá en la Carta de la Tierra, el mandamiento ecologista de controlar la natalidad para salvar el planeta. De allí que se plantee adoptar patrones de producción, consumo y reproducción que salvaguarden las capacidades regenerativas de la Tierra. Por eso uno entiende ahora que cuando hay estas marchas de, por ejemplo, el orgullo LGBT y lo que sea, están siempre unidas en Progrelandia, están siempre unidas estas organizaciones ecologistas, homosexualistas, ateas, aunque sean, por cierto, de corrientes distintas. Algunos pueden ser procapitalistas, otras pueden estar con Quebracho o las agrupaciones del MAS o de izquierda. Pero al final de cuentas se unen en una misma ideología fundante, que es la ideología, si queremos ir al ámbito filosófico, de la inmanencia. El principio de inmanencia dice que todo comienza en uno y todo termina en uno. Es el utopismo del que hablaba en su momento Thomas Molnar. Buscar una especie de sociedad utópica, que a su vez es autodestructiva para el mismo hombre, aunque ese hombre ni siquiera sea cristiano. Para lograr todos estos postulados, cito, es necesario afirmar la igualdad y la equidad de género. Ya está en la Carta de la Tierra todo esto. Como prerequisitos para el desarrollo sostenible y asegurar el acceso universal a la educación. Claro, porque si no, ¿cómo hacemos para bajar línea la educación? El cuidado de la salud, ESI, educación sexual integral, y la oportunidad económica. Asegurar el acceso universal al cuidado de la salud, que fomente la salud reproductiva, la reproducción responsable. ¿Y por qué todo esto? Y porque lamentablemente dos personas que tienen o padecen atracción por el mismo sexo no pueden reproducirse. Por lo tanto, fomentando estas ideologías, están buscando su fin. Esta pobre gente es un medio para un fin. Está siendo usada. Literalmente usada. Y lo peor de todo es que no lo saben. Porque si a uno lo usan y de último uno sabe que está siendo usado, bueno, uno es libre de hacerlo o no. Con el objeto de construir una comunidad global sostenible, sigue diciendo la Carta de la Tierra, las naciones del mundo deben renovar su compromiso con las Naciones Unidas, cumplir con sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales existentes y apoyar la implementación de los principios de la Carta de la Tierra por medio de un instrumento internacional legalmente vinculante sobre el medio ambiente y el desarrollo. De más está decir, por cierto, que Dios en todo este lugar está totalmente ausente. Dios no existe. No aparece ni siquiera una hipótesis armonizable en la Carta de la Tierra. Pero ni siquiera un Dios así como lejano, ¿no? Un Dios donde se mezcla todo, ¿no? Ni siquiera. La cosmovisión cristiana, por cierto, es irreconciliable con este inmanentismo propuesto por la Carta de la Tierra. Y acá digo religión cristiana a propósito de modo genérico, sea católica o sea, si queremos, de una denominación protestante. No se puede estar con Dios y con el mundo. No se puede. Quien no está conmigo está contra mí, dice Jesús. Quien no recoge conmigo desparrama. En esta carta la persona humana es casi siguiendo a un teólogo hereje que en su momento en vida se le impidió publicar, Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin, un jesuita del siglo XX. El hombre es una especie de partícula del universo en igualdad de condiciones con un animal o con un vegetal, incapaz de conocer cualquier realidad que no sea material. El hombre, para esta ideología, no es el centro de la creación. Es un momento más de la sustancia spinoziana panteísta. Y es por eso que este desarrollo sostenible o sustentable adquiere o quiere tener un carácter de una pseudo categoría teológica que aspira a constituirse
en criterio de moralidad universalmente vinculante. A todos nos cabe esta nueva moral. Todo lo que constituye una profunda negación, obvio, de la escatología cristiana y una vuelta a ese pensamiento mágico impulsado por las corrientes de la New Age. Ahora uno entiende por qué algunos tribunales, por ejemplo, en Capital Federal, en Cava, en Buenos Aires, declararon a una mamá orangutana persona no humana. Esto es literal. ¿No conocen a Sandra ustedes? Sandra, se llama Sandra, ¿no? Sandra, una orangutana. Un orangután hoy es una persona no humana, pero un bebé en el seno de su madre es un humano no persona. Por eso puede ser matado. Ahora entiendo, claro. Pero esto es así en categorías jurídicas modernas. Vamos hacia eso. Ecologismo, Carta de la Tierra. Punto 3. El materialismo espiritualista. Este texto que recién citamos de la Carta de la Tierra es una especie de manifiesto, no comunista, sino materialista, pagano, que busca dar una base ética a un férreo control poblacional. Es un paradigma de la reingeniería social anticristiana que promueve desde la perspectiva de género a la salud sexual reproductiva, al homosexualismo, al aborto químico o quirúrgico, a lo mismo, como decían ellos, como un prerequisito indispensable. Es ni más ni menos que la manifestación de ese nuevo humanismo que pretende conservar bosques y salvar de un supuesto exterminio de focas, ballenas o gorilas, menos a los hombres, a todos menos a los hombres. Aún a pesar de que en el primer mandamiento o primer punto de la carta se lee lo siguiente, cito, la tierra, cada forma de vida y todos los seres vivientes poseen un valor intrínseco. Por eso se debe garantizar el respeto y su cuidado. Fin de la cita. Lo cierto es que cuando se tratan de niños, no entra ese cuidado. O sea, van contra sus propios principios, ¿no? Es que al desconocer la acción creadora de Dios, el origen y la dignidad del ser humano, no hay problema en afirmar que todas las criaturas somos iguales o que al fin de cuentas todas las criaturas somos Dios mismo. De más está decir que como quien conserva en un zoológico a un orangután albino, este nuevo humanismo intenta preservar lo que hoy llaman los falsos pueblos originarios. Obviamente, previa esterilización, para que no sume más de la cuenta, por cierto, impidiendo, por cierto, como fue en la reforma constitucional del año 1994, impidiendo por constitución que se les predique la buena nueva. Los famosos pueblos, entre comillas, originarios, es un tema que no me detengo acá, está muy bien explicado en otros lugares, no pueden ser hoy predicados con la buena nueva por ley. Esto iría en contra incluso de las dos bulas, Intercetera I, Intercetera II, de Alejandro VI, año 1506, donde él dona a España, en realidad a la corona de Castilla, León y Aragón, dona a los reyes católicos tierras, la famosa donación papal de estas tierras para evangelizar, con el cargo de que esta gente de aquí sea evangelizada. Y en el caso de que no fuese así, esto lo pueden tomar los ideólogos de los pueblos originarios, sépanlo, en el caso de que esto no fuese así, esas tierras deberían volver a sus antiguos poseedores. Los indios, ponele, porque, por cierto, de Alaska, Tierra del Fuego, solamente el 5% de este continente estaba habitado. El resto era técnicamente lo que decimos en derecho, res nullius. Era res nullius. Habitado tampoco significa que fuesen... ¿Cómo? Los indios se mataban entre sí, claro, cierto, se mataban, se comían. Bien, después seguimos. Sí, los indios se mataban entre sí, se comían entre sí, eran caníbales. Esto no era el pobre angelito, ¿no? No era el paraíso terrenal, por cierto, claro. Bien, la tierra, cada forma de vida, dice la Carta de la Tierra,
y todos los seres vivientes poseen un mismo valor intrínseco y se debe garantizar el respeto y su cuidado. Ciertos sectores de la Iglesia, por cierto, especialmente sus miembros más pútridos, no ha dejado de tener su participación en estos puntos. En España, por ejemplo, en el año 2007, se reunió el tercer Parlamento de las Religiones, con la presencia, entre otros, de Leonardo Boff, un famoso hereje y apóstata, ex sacerdote. Entre ellos estaban también directivos, escuchen bien, de la Asociación de Teólogos Juan 23, en realidad una organización de apóstatas de la Iglesia Católica que mantienen vínculos con asociaciones de curas casados, ¿no? A su vez también, en este Parlamento de las Religiones, asociaciones de homosexuales cristianos, de sacerdotes homosexuales. Esto que estoy diciendo acá es público, no estoy inventando nada, son los títulos que ellos ponen, ¿no? A su vez, nuestras queridas católicas por el derecho a decidir, muy conocidas por las mujeres seguramente. Todo un grupo de abortistas que se dicen católicos, es eso, ¿no? Y ciertos grupos apartados de la fe católica, como unos cristianos por el socialismo o Somos Iglesia. Estos grupos. Solo para ver el nivel de delirio de estos personajes usados por el nuevo orden mundial, leamos dos palabritas de lo que Leonardo Boff dijo entonces ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2009. Y traigo a colación a Leonardo Boff porque yo sé que muchos, incluso institutos católicos, quizás desinformados, usan a este personaje que les fue prohibido en su momento predicar y publicar. Cito. Este es Boff, por las dudas de los que no lo conocen, los más chicos, es uno de los padres de la teología latinoamericana de la liberación, que ni es teología porque no une al hombre con Dios, ni es latinoamericana porque fue construida en Alemania y en Holanda, ni es de la liberación porque no libera, sino que te ata una especie de comunismo. Es una especie de comunismo cristiano, en clave ecologista, digamos, ¿no? Bien, Boff dice lo siguiente, año 2009. Desde la más alta ancestralidad, las culturas y las religiones testimonian la creencia de la tierra como gran madre, Inanna, Terra Mater, Magna Mater y Pachamama. Sigue diciendo, los pueblos originarios del ayer y de hoy tenían y tienen clara conciencia de que la tierra es generadora de todos los vivientes. Solo un ser vivo puede producir vida en sus más diferentes formas. La tierra es, pues, la madre universal. No es que sobre la tierra haya vida. La tierra misma está viva y es llamada Gaia, la diosa griega para la tierra viviente. Fin de la cita de Boff. Es cierto que solamente un ser vivo puede dar vida, pero Leonardo Boff, ese ser vivo se llama Dios, no Madre Tierra. Bueno, los delirios panteístas de un tipo como Boff se tradujeron en el año 2010 en la Declaración Universal del Bien Común de la Madre Tierra y de la Humanidad. Son todos títulos que estoy dando que son ciertos. Y fue la famosa cumbre de Cochabamba, en Bolivia. Solo con un ejemplo vamos a citar el primer párrafo, nada más para no aburrir, de la declaración. Cito, la declaración de la cumbre de Cochabamba en el 10. La Tierra forma con la humanidad una única entidad. Es decir, panteísmo o panenteísmo, liso y llanamente. Somos lo mismo nosotros que un pájaro, que la Tierra. La Tierra es viva y se comporta como un único sistema autorregulado. Existe un lazo de parentesco entre todos los seres vivos porque todos son portadores del mismo código genético que funda la unidad sagrada de la vida en sus múltiples formas. Fin de la cita. Para los católicos que participaron de este tipo de encuentros circenses, es necesario, como dijo Boff en el 12, llevar el cristianismo más allá, cito, de los márgenes del catolicismo actual.
No podemos seguir, entonces, según Boff, con el mismo catolicismo que tuvieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados. Porque solamente el catolicismo podrá sobrevivir si se reformula y entra en armonía con la madre tierra. Es el famoso sueño de esta herejía llamada el modernismo o el progresismo, que porque el mundo va avanzando desde el punto de vista tecnológico, también la Iglesia debe hacer avanzar su teología conforme a los tiempos modernos. Esto ha sido condenado siempre por la Iglesia. Los cartujos, esta orden fundada por San Bruno, quizás la más dura que existe en la Iglesia, estos que hacen ayuno, duermen sobre una tabla, tienen voto de silencio, no hablan, tienen un lema que dice así: Stat crux dum volvitur orbis. ¿Qué significa? La cruz permanece mientras el mundo da vueltas, el mundo gira. La seguridad de aquello que es bien evangélico: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y no va cambiando. Y San Pablo decía: no os dejéis llamar por doctrinas llamativas y extrañas. La seguridad de que lo que permanece es lo que a esta gente la enerva, la irrita, y por eso buscan de todos los modos posibles de hacer pasar a la Iglesia como una especie de movimiento más de ONGismo en el mundo actual. Citando a otro conocido promotor de la teología marxista de la liberación, John Sobrino, Leonardo Boff subrayó, cito, que la tierra está crucificada, hay que bajarla de la cruz, hay que resucitarla. Y eso es la tarea de una ecoteología de la liberación. Añadiendo, la teología de la liberación nació escuchando y explicando el grito de los pobres, pero no solamente los pobres gritan, gritan las aguas, gritan los árboles, gritan los animales, gritan los vientos y la tierra grita. Fin de la cita. Sin saber qué hierbas fuman, y llegando casi hasta la alucinación, Boff llegó a decir lo siguiente, cito: este organismo que llamamos tierra y del que somos parte todos, puede en cualquier momento expulsarnos como si fuéramos células cancerígenas, pues el universo es autoconsciente, tiene propósito, y la Tierra ha comenzado a pensar, a sentir y a amar. Fin de la cita. Estos personajes, por las dudas, si algún católico desinformado, especialmente que da clases en algún instituto católico, sepan que es lo que promueven en sus doctrinas. Cuarto punto, la alianza de las civilizaciones y un explícito apoyo de la masonería. Con el fin de poder hacer cumplir todas estas cosas raras, la Carta de la Tierra impulsa la famosa alianza de las civilizaciones, que a su vez se relaciona con religiones para la paz. La alianza tiene como fin el diálogo para superar las diferencias culturales y religiosas entre los pueblos. Son, por ejemplo, miembros del grupo de alto nivel de la Alianza por Europa. Una de las representantes es Karen Armstrong, ex monja católica, que abandonó la fe para convertirse, según ella, a una, cito, monoteísta freelance. ¿Usted es católica? No, no, no. Yo soy monoteísta freelance, ¿no? Ojo, queda bastante bien. Promueve esta mujer un culto sincrético, tomando aspectos del cristianismo, del judaísmo y del islam. Desde su origen, la iniciativa de la Carta de la Tierra, como otros proyectos éticos del nuevo orden mundial,
tenían un aire marcadamente cercano a los principios de la masonería. Esta secta, esta logia, condenada ya por la Iglesia Católica, que antiguamente planteaba sus objetivos de modo oculto. Hoy por hoy, la masonería ya no hace falta que se esconda demasiado. ¿Por qué? Porque el orden social parece tener sus propios principios. Entonces ya no tiene mucho sentido. Antiguamente sí hacía falta que Sarmiento no dijese que era masón, que Mitre no dijese que era masón, que Alfonsín no dijese que era masón. Pero ahora no hace falta. ¿Para qué? Si más o menos el mundo moderno plantea que más o menos lo mismo que la masonería. La iniciativa de la Carta de la Tierra, como otros proyectos éticos, para despejar dudas ingenuas, planteaba que el 27 de marzo del 2006, la misma masonería, el gran maestre masón en su momento, reconociera en Buenos Aires su apoyo directo a la Carta de la Tierra. Por las dudas cito el nombre, el gran maestre de la gran logia de Argentina de libres y aceptados masones, Sergio Héctor Núñez, digamos como si fuera el Papa de la masonería en Argentina, dirigió a sus cofrades la llamada Carta Antártica de la Masonería Argentina, donde en el epígrafe, titulado La Carta de la Tierra y el Desarrollo Sostenible, afirmaba, cito, la Carta de la Tierra se encuentra influenciada por la nueva visión mundial científica, incluyendo los descubrimientos de la cosmología contemporánea, la biología evolutiva, el aborto, la física y la ecología. Se inspira en la sabiduría de las religiones del mundo y las tradiciones filosóficas ancestrales. Además, refleja el pensamiento de los grupos y organizaciones vinculados con la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género, la sociedad civil, el desarme y la paz. Por eso es que nuestra orden ha suscrito por completo el tratado. Es una nueva ética planetaria. En el Parlamento de las Religiones del Mundo, año 1993, otro teólogo condenado, apóstata, hereje, llamado Hans Kung, con diéresis en la U por las dudas si lo ven escrito para que arranquen la página, o tienen el libro, que es mejor, recientemente fallecido, por cierto, al que la Santa Sede prohibió la enseñanza de la teología católica, presentó el proyecto de ética planetaria con los avales previos de la UNESCO, el Foro Económico de Davos y el Fondo Mundial para la Naturaleza. Hans King se convirtió como una especie de cabeza visible del proceso para imponer esta nueva ética cósmica, enunciada al estilo de la masonería y compuesta con una mezcla de gnosis, expresiones de buenos deseos y una espiritualidad alienante de la New Age. La ética nueva planetaria, según el mismo Hans King, cito, dice, es una síntesis superadora de todas las religiones del mundo. Y fue aceptado por el Parlamento de las religiones como un consenso mínimo sobre los valores fundamentales de carácter vinculante, de normas irrevocables y de actitudes morales fundamentales. Escuchen esto porque nos cabe a nosotros. Es un alegato contra el fanatismo y la intolerancia, en favor de una tolerancia universal. Por eso, si alguien dijera que esta agua moja, se convertiría, para esta nueva ética planetaria, en un intolerante. Porque no existe más naturaleza, ni realidad. La naturaleza o la realidad es conforme la dice el gobernante de turno, sea en el ámbito laical, sea incluso en el ámbito católico. La ética planetaria, entonces, es esa especie de síntesis superadora anti-intolerante. Al igual que la Carta de la Tierra, este proyecto ignora la existencia de Dios, obviamente, y por supuesto su trascendencia de todo lo creado. Criatura y creador son la misma cosa, si existe un creador. Ni siquiera la existencia del alma humana como entidad individual. Se excluye la existencia de una verdad absoluta, imponiendo a la humanidad un proceso sin fin de búsqueda de consensos sobre principios morales que se mantendrán hasta que estos perduren
y luego, en virtud de nuevos consensos, van a cambiar, van a mudar. Como fácilmente es deducible, se incluye en este proceso que es sin fin el consenso sobre la vida y sobre la muerte. Cuándo empieza la vida y cuándo termina la vida. Obviamente, relativizando el valor y el respeto de la vida humana desde la concepción hasta su muerte natural. Bien. Las actitudes morales fundamentales quedan reducidas a palabras sin un contenido claro. Paz, equidad, dignidad, compasión, tolerancia, solidaridad, diálogo, respeto a la pluralidad son temas que son recurrentes, permanentes. Bien, la Carta de la Tierra y esta nueva ética planetaria no son proyectos que compitan entre sí. Son más bien alternativos o complementarios. Tienen la misma finalidad y es la demolición de la Iglesia Católica o de los valores que Occidente enseñó por medio de la Iglesia Católica. Y la construcción, en todo caso, de otra iglesia o de otra religión, que es en realidad una caricatura al servicio del nuevo orden mundial. ¿Cómo se baja todo esto ya llegando a nuestra patria? Se baja por medio de lo que hoy venimos conociendo como la Agenda 2030. El trabajo como agenda siempre normalmente lleva, es cierto, una mayor eficacia. Yo trabajo con agenda, ustedes seguramente trabajan con agenda. Si intentamos ser un poco más organizados, tratamos de llevar un cierto orden en nuestras vidas. La Agenda 2030 son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, o también llamados Objetivos Globales. Ustedes lo van a ver, o lo van a haber visto seguramente este círculo con colores, ¿no? Pero no solamente, ahora en la publicidad se van a dar cuenta que varias, incluso empresas, tienen el mismo logo de la Agenda 2030 como anticipando desde el punto de vista del marketing lo que implica la Agenda 2030 y la imposición de un logo. Son objetivos interconectados y diseñados para ser, cito, un plan para lograr un futuro mejor y más sostenible para todos. Establecidos en el año 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, pretenden ser alcanzados en el año 2030. Por eso, Agenda 2030. Al parecer son inofensivos. Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, lograr la igualdad. Bien, cuando uno se pone a leerlos bien, con tranquilidad, se empieza a encontrar como una especie de caja de Pandora, ¿no? Objetivo número 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible. Algunos, hace unos meses, incluso de una reconocida congregación católica dentro de la Iglesia Católica, plantearon, no sin asombro, cito, que la Agenda 2030 es perfectamente asumible por la Iglesia. Claro, uno dirá fin de la pobreza, hambre cero, salud, bienestar. Claro, lo que pasa es que eso es un título. Cuando uno se va después dentro de los programas, está todo lo que veníamos diciendo antes. Veamos un ejemplo de esta nueva ética planetaria. Objetivo número 3. Cito, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Meta 3.7 para 2030, acá lo explica, asegurar el acceso universal a servicios de salud reproductiva. ¿Qué significa esto? Lo que hace un par de días dijo una legisladora comunista en España, Irene Montero. Públicamente dijo, no se puede limitar el acceso a la sexualidad de los niños por parte de los padres en cualquier momento de su vida.
Esto es el paso previo a la pedofilia. Pero esto no es un alarmismo, esto es real. Esto es real, es concreto. El día de mañana, entonces, un papá o una mamá no va a poder decirle a su hijo o a su hija de 7 o 10 años que no es conveniente que se vaya con un mayor de 40 años a pasar la noche, porque estoy yendo en contra de su libertad sexual. Pero esto es lo que está pasando hoy. Vamos hacia eso. Por eso fue acusada Irene Monteros por la promoción de la pedofilia, por cierto. Pero están dentro de los objetivos de la Agenda 2030. En la primera quincena de enero del año 22, el gobierno argentino dio a conocer un informe que da cuenta de lo realizado durante la gestión de Alberto Fernández para alcanzar las metas de los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Cito, la Argentina es un país de referencia, decía en este informe, para la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El monitoreo de la Agenda 2030 en la Argentina constituye una herramienta fundamental para una política de Estado. Esto lo afirmó en uno de los prólogos Roberto Valent, coordinador residente de la ONU en Argentina. El informe está estructurado de manera de presentar el seguimiento y el análisis de los avances hacia las metas para cada uno de los 17 objetivos. El tercer objetivo, salud y bienestar, tiene entre sus metas, cito, garantizar el acceso universal a los servicios de salud reproductiva, incluidos los de planificación de familia. Y se destaca en el informe nacional que esto se asocia a esta meta con el Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, el famoso ENIA. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que esta Agenda 2030 es el modo global, por ejemplo, entre sus tantos objetivos, de disminuir la población en Argentina. Más de lo que ya estamos. Ustedes saben que en Europa, España es el país con menor densidad poblacional, menor demografía. La natalidad en España, en el último censo serio de hace 10 años, daba que una pareja, digamos pareja heterosexual, para que nadie se ofenda, una pareja heterosexual, por cada pareja heterosexual tienen 1.8 hijos. También en esa estadística se planteaba cuántos hijos tenían los musulmanes viviendo en España. 1.8 cada 2 españoles. 8.1, literalmente a la inversa, una pareja de musulmanes en España. Esto es oficial de España. Fue esto lo que hizo que mucha gente dijese, intentemos cambiar de la política de los podemitas, partido Podemos, a algo un poco más sensato, aunque no sean San Luis Rey de Francia, digamos, ¿no? Desde este plan ENIA es que desde el año 2018 se implementa en 32 departamentos de 12 provincias priorizadas las decisiones informadas de los adolescentes para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Y se fortalecen políticas para la prevención del abuso sexual y para el acceso al aborto libre. Esos objetivos fueron precedidos por los objetivos del milenio, del año 2000 a 2015, que aunque eran menos explícitos, estaban impregnados por la misma ideología controlista. En cuanto a la igualdad de género, el quinto objetivo de desarrollo sostenible, Argentina adaptó las metas haciendo en cada una de ellas la referencia expresa a la población LGBT y lo que sea. Por ejemplo, se planteó eliminar por completo la discriminación, erradicar la violencia, asegurar la participación. Estos son los famosos, se me fue el nombre ahora, los porcentajes de personas con atracción por el mismo sexo que deben entrar en ciertos organismos estatales. Los cupos, ahí están los cupos. No me sale ni el nombre, miren. Me encanta todo eso. Bien, así por ejemplo, decimos, ¿cómo resumimos todo el tema este? Como resumen final de este último apartado, voy a señalar los objetivos
del desarrollo sostenible y su intención oculta. Son 17. Donde se habla fin de la pobreza, en realidad es reducción poblacional. Donde se habla de hambre cero, es en realidad el monopolio de los alimentos. Cuando se habla de salud y bienestar, por ejemplo, vacunación cíclica obligatoria. Educación y calidad es igual a adoctrinamiento. Igualdad de género sería feminizar y enfrentar a la sociedad. Es el nuevo caballito de batalla que tiene la izquierda, ¿no? La ideología de género. Agua limpia y saneamiento, objetivo 6, es a veces crear sequías para controlar el agua. Energía asequible y no contaminante, objetivo 7, impuestos verdes abusivos. 8, trabajo decente y crecimiento económico, es megaempresas y explotación laboral. 9, industria, innovación e infraestructura, sería la cuarta revolución industrial. El transhumanismo, por ejemplo. 10º objetivo, reducción de desigualdades, leyes únicas para todos los países. 11, ciudades y comunidades sostenibles. En realidad es vigilancia y control de todo y de todos. 12, producción y consumo responsable. Son en realidad alimentos transgénicos. Acción por el clima. Es geoingeniería climática. 14, vida submarina. Así son los objetivos. Control de alimentos marinos. 15, vida de ecosistemas terrestres. Es control de recursos. 16ª, paz, justicia e instituciones sólidas, estados policiales y hasta moneda única. Están hablando del tema este. Última, 17, alianzas para lograr objetivos. La idea es, como se viene hablando, de un gobierno único mundial. El fin de las soberanías. En Argentina, termino con esto, traduzco lo que en un reciente libro el doctor Rafael Breido Obeid ha publicado de cómo se está implementando por medio de leyes el intento de la Agenda 2030 en Argentina con este intento de nueva ética planetaria y dominio global. Y lo hace a partir de las últimas leyes. La ley 23.114 fue el Congreso Pedagógico Nacional, destinado a quitar a los padres el derecho de educar a sus hijos como quieren. Hoy, cuando un padre manda a su hijo al colegio del Estado, ya más o menos sabe lo que le va a enseñar el Estado. Hoy, cuando un padre manda a su hijo a un colegio católico, ya no sabe tampoco a veces, depende de los colegios, qué le pueden llegar a enseñar. Esto sucede en la realidad y uno tiene que estar como atento porque bajan tantos contenidos en los ministerios y algunos pueden hacer la gambeta, pueden hacer un zigzag, pero otros o bien se autocensuran de más o tienen miedo. Yo siempre he dicho sobre este tema, más vale mandar a un chico a un colegio ateo, masónico, marxista o liberal, lo que sea, estatal, para decirle, mira, yo después te enseño la religión en casa. Pero a veces algunos colegios católicos que han perdido, o sea, han mantenido, mejor dicho, de católico a veces el nombre nada más, porque esto, igual que las universidades, pasa a veces así, en todos los países pasa esto. Quizás Córdoba es distinto, no sé, pero... No, bueno. Ah, bueno, qué raro. Hice una pregunta inocente. Bien. Ley 23.515, divorcio vincular. La ruptura de la familia tradicional. Ley 23.592, penalización de actos discriminatorios y otras leyes sobre discriminación. Ley 25.673, salud sexual y procreación responsable. Obviamente, el argumento es prevenir los embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión sexual, capacitar a los docentes en esas áreas y prescribir y administrar métodos anticonceptivos. Ley de violencia de género, 26.485, la famosa ley de violencia de género. Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Bueno, en fin. Ley 26.150, Programa Nacional de Educación Sexual Integral, la famosa ESI. Se nos va metiendo. Lo que parecía impensable, Año 2010, Ley 26.618, Ley de matrimonio, ponele, igualitario.
Ley 26743. Nombre e imagen e identidad de género. Permite a las personas trans, travestis, transexuales, transgéneros, que puedan ser inscritas con sus documentos personales con el nombre y el género a elección. 26791, delitos de género. Se incorpora al Código Penal la figura del femicidio. Por las dudas, la etimología de homicidio, homo occidere, homo significa hombre, significa ser humano, ¿no? Occidere, occidente, occidere, la muerte o matar. Homo occidere, homicidio, matar a un hombre, a un ser humano. Con la palabra femicidio, algunos dicen, ¿pero qué? ¿Las mujeres no son seres humanos? Siempre se entendió que el homicidio es discriminatorio decir femicidio, ¿no? Bien. El nuevo Código Civil y Comercial, Ley 26994, se elimina la patria potestad y se comienza a hablar de una responsabilidad parental. Esto es muy grave, que pasó por alto, sobre todo los civilistas. Se va cercenando la facultad de corregir a los hijos. Se pone fuera del derecho no solo el castigo físico. Yo no estoy diciendo que no sea un padre maltratador ni nada, pero mi mamá, que es psicóloga, le tenía más miedo yo a mi mamá que psicóloga que a mi padre, que era militar. Imagínense. Mamá decía, te portás mal y vengo con la psicología. No, con la psicología no, con la psicología no, mamá. ¿No? Nadie quedó trastornado de nosotros. Porque te tiraban la oreja, te pegaban un cachetazo. Pero por Dios, eliminado el sentido común. Y reitero, no se trata acá de ser un tipo maltratador y golpeador, no estamos hablando de eso. Pero la supuesta psicopedagogía moderna nos ha castrado el sentido común y el orden natural para corregir a un niño que, porque trae el pecado original de fábrica, aunque haya sido bautizado, nos quedó como a todos nosotros el fomes peccati, la inclinación al pecado. Y todo niño, naturalmente, salvo excepciones, es caprichoso, es desobediente, miente y todo, y hay que corregirlo. ¿Qué va a hacer? Tenemos una ley ahora que nos prohíbe eso, y está un número telefónico para que el chico llame cuando le quita el... ¿En serio? Para que el chico llame a acusar a sus padres. Bien. Eso es porque no hay que darle celular a los chicos, ¿se dan cuenta ustedes? Bien. Control de enfermedades prevenidas por vacunación, Ley 27491. Esta ley refuerza la obligatoriedad de la vacuna a través de mecanismos como la exigencia de presentar la certificación del cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Por las dudas digo, yo no soy antivacuna, ni mucho menos. No soy antivacuna, no puedo serlo, no. Pero tampoco soy un necio que diga que me están gobernando la Virgen María y San José, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, todo lo que están implementando es todo bueno y verdadero. Déjeme pensar, por lo menos, ¿no? Concientización, termino ya, a la necesidad de combate contra la violencia de género, Ley 27499, la famosa llamada Ley Micaela, hasta por las orejas te meten la Ley Micaela, ¿no? Establece capacitación obligatoria en perspectiva de género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Es decir, un lavado de cerebro obligatorio. La destrucción del derecho penal por el llamado famoso garanto abolicionismo de el ex juez de la Corte, Eugenio Zaffaroni, con quien tuve que cursar un año entero de derecho penal en la UBA, por cierto, ¿no? Y salí indemne, a Dios gracias. El supuesto delito de lesa humanidad y la destrucción real del principio de legalidad, el aborto, o con el eufemismo de la IVE, interrupción voluntaria del embarazo, ley 27610. Y ahora vamos hacia la legalización de la droga. Ley 27350, 29 de marzo del 17, se dicta esta ley sobre la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus propios derivados. Bien, hasta acá entonces un pequeño resumen de lo que entendemos hoy, muy abuelo de pájaro, lo que puede ser un análisis de esta nueva ética planetaria, de cómo va llegando incluso a nosotros. El planteo
de este tipo de cosas, a uno quizás lo transforma, lo convierte en una especie de rara avis, ¿no? De una persona que es, como dicen ahora, disruptiva, ¿no? Que no va con el discurso normal y pacífico. Es que en realidad un cristiano no es que deba combatir todas las cosas del mundo, sino que debe combatir todo lo que en el mundo está contra la doctrina cristiana, que por cierto no se contrapone en absoluto contra el mismo orden natural. Y es por eso que uno puede estar perfectamente de acuerdo con gente que, aunque no sea católica, ni siquiera sea creyente, pero al menos conserve el sentido común y el orden natural y que intente luchar por estas cosas. Es totalmente lícito hacer alianzas cuando uno está peleando un combate, máxime cuando es un combate por completo desigual, sin incluso territorio global. Esta confusión gigantesca, que a veces, como vimos recién, incluso surge en el mismo seno de la Iglesia, a veces gracias a la desinformación o la mala formación de algunos funcionarios eclesiásticos, y a veces, hay que decirlo, por cierta infiltración de algunos ocupas eclesiales, como les digo yo, o simples idiotas útiles, es lo que en muchos lugares hoy estamos viviendo como parte de esta confusión intereclesial o de esta nueva tempestad de la que en su momento hablaba el cardenal Ratzinger. O lo que hoy día dice incluso el Papa Francisco, una nueva colonización ideológica. Y un católico no puede estar nunca a favor de una ideología, un sistema cerrado de pensamiento, sea cual fuere esa ideología. Católico implica ser universal. No hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre. Somos todos uno en Cristo Jesús, San Pablo decía. Y por eso el luchar contra la corriente ante esta nueva ética universal y planetaria es uno de los objetivos verdaderos que tenemos que tener como verdaderos hijos y hermanos de Cristo. Adelante, a no bajar los brazos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Te faltó la frase y que no te la cuenten. Padre, ¿qué pasó? La última. Que no te la cuenten. Claro. Padre, va a tener que hacer por lo menos 2 conferencias más por la cantidad de preguntas que hay. No se entendió nada de lo que dije entonces. Eso, o no entendieron nada o realmente fue muy profundo y llegó al corazón. No vamos a poder, lamentablemente, leerle todas las preguntas al Padre, vamos a ser sinceros, porque son muchas, pero sí se las vamos a entregar para que Él se las lleve y probablemente Él se la va a rebuscar para a través de charlas poder contestar todas estas inquietudes que han surgido. Hemos tratado más o menos de unir incluso las inquietudes. La primera tiene que ver con qué recurso legal nos podemos defender los padres, por ejemplo, ante lo que nos quieren imponer desde la educación. Buscar la vuelta como papas, ¿cómo nos podemos proteger? Bueno, respondo brevemente. Desde el punto de vista legal, no creo que haya ningún tipo de defensa. Perdón por mi optimismo, ¿no? Pero he sido educado en el realismo. ¿Por qué? Porque el principio de legalidad en Argentina está roto, está quebrado, ¿no? Entonces no se está cumpliendo la ley en absoluto. Ahora, si me preguntan qué se puede hacer sobre el tema educativo que no esté por completo fuera de la ley, pero que tampoco esté por completo regulado por la ley, cuento una experiencia que quizás les sirva a muchos. En concreto en Argentina, la educación escolar está planteada con el sistema obligatorio, es decir, la escolaridad obligatoria. Y por lo tanto la educación en la casa no es por completo aceptada, no está regulada, pero tampoco es ilegal.
yo he conocido un lugar en el país de Narnia, ¿no? Que los papás, hartos de la educación pseudo católica que tenían sus hijos en un colegio supuestamente católico, hace ya más de 10 años desescolarizaron a sus hijos y los comenzaron a educar no en su casa con el sistema homeschooling puro y duro, educación en casa, eso es homeschooling, sino que se juntaron varias familias, alquilaron una casa grande y comenzaron a escolarizar a sus hijos de esa manera, sin educarlos cada uno en su propia casa, para que los chicos estuvieran socializados. Comenzaron a educarlos en sus propios establecimientos educativos, para llamarlo así. Establecimiento educativo que no depende estrictamente del Estado Nacional, ni siquiera de la educación católica argentina. Por lo cual hizo que, por un lado, se viese el monto de la cuota disminuido a la mitad. Punto número 1. Punto número 2, no estuviesen a merced de los planes demenciales de educación que hoy por hoy se bajan en la Argentina. Esos papás, esas mamás que educan al día de hoy a sus hijos, ya son muchos en todo el país. Algunos que hacen educación homeschooling simplemente, otros que se juntaron varias familias que tienen un mismo fin en común y dijeron, bueno, hagamos un colegio que no sea un colegio desde el punto de vista técnico, desde lo jurídico. Por lo tanto, no tiene injerencia el Ministerio de Educación. Emite sus títulos desde un colegio americano y cuando el chico termina el 5º año de colegio, como decimos los viejos, ¿no? o 12, como decían ahora los chicos, el último año, pasan a la universidad con un título emitido por un colegio norteamericano. ¿Cómo hacen los colombianos, los brasileros, los bolivianos, los ecuatorianos que vienen a estudiar a la Universidad Pública Argentina porque es gratuita? Tienen un título emitido por un colegio yanqui y entonces pueden entrar a la UBA, a la Nacional de Córdoba, a la Católica o lo que sea. Entonces, ¿eso es ilegal? No, no es ilegal. ¿Está regulado por la ley? No, no está regulado por la ley. Es lo que se dice en derecho una laguna del derecho, es un vacío legal. Hasta el año 2020, hasta el 2020, muchos decían, uy, qué arriesgado es todo eso, la educación en la escuela, en la casa, qué sé yo. El 2020 cambió por completo. Hoy por hoy muchas familias se están largando al sistema homeschooling. Y muchas más, o mejor dicho, muchas otras familias están planteando este sistema homeschooling, pero para que no se eduque el chico solo en su propia casa, juntar a varias familias y es un modo de burlar al sistema. Así nació, por cierto, para que sepan, en Estados Unidos en la década de 70, el homeschooling. Antes era peor allá, antes era ilegal. Hoy muchísimas familias en Norteamérica tienen ese sistema. Entonces, a la pregunta, desde el punto de vista legal, yo no creo que uno tenga que gastar demasiado tiempo, los chicos crecen rápido, uno tiene una sola vida, un solo tiro y hay que pegarle el tiro rápido, ¿no? Entonces, no perder tiempo con recursos de amparo, con manifestaciones, todo eso, porque no tiene sentido. Hay que buscar la filtración del sistema y esta es una bien evidente, bien clara. Perfecto. La tienen porque son chicos que están en un colegio que no es un colegio. Lo que pregunta la señora, la sociabilización la tienen porque es como si esto fuera un colegio, pero que no depende del Ministerio de Educación. Claro. ¿Cree, padre, que existe una mente superior generadora de todo este movimiento antidios y anticatolicismo barra cristiano? Se llama diablo. Sí, el diablo. El diablo, el demonio, claro, sí. Sí, yo no creo en esto de que, en especie de, bueno, que hay una persona que está legislando todo todavía, ¿no? Sí que hay un movimiento que incluso confluye hacia todo esto y que a su vez, más lo digo, a su vez es gente que hasta cree estar haciendo el bien, por cierto, ¿no? Yo estoy convencido de que algunos creen que es lo mejor que le puede pasar a la humanidad, pero al final de todo, obviamente, quien está detrás es el padre de la mentira, como decimos en la Biblia, ¿no? Que es el demonio, ¿no? Sí, claro. Bueno, la otra está también un poquito relacionada con la primera, cómo podemos luchar como católicos cristianos contra esta nueva ética, qué importancia tienen los políticos y la política y los partidos políticos en esta lucha. ¿Se puede a partir de los partidos políticos trabajar en esta lucha, por ejemplo? Bueno,
Yo creo que cada uno se salva a tenor de la propia conciencia, eso es lo que enseña la Iglesia, a tenor de la propia vocación. Y hay gente que tiene vocación política que no puede verse castrada porque hoy por hoy el sistema partidocrático en Argentina o en otros lugares sea nefasto, ¿no? Yo al menos soy de la opinión, de la humilde opinión que el bien que puede llegar a hacer en el pequeño margen que le permitan sin prostituir su conciencia o sus principios, tiene que intentar hacerlo, sea en la verdulería o sea en una Cámara de Diputados o de Senadores o de Presidente. Yo no estoy de acuerdo con que no se pueda hacer nada, con que no hay que hacer nada, con que todo el sistema político está corrupto, está destruido y por lo tanto cada uno que se mete en la política sí o sí se va a corromper. Bueno, a menos intentarlo y si bueno, uno se da cuenta que no se puede, al menos lo intentó, ¿no? ¿Cómo convivir con estas, entre comillitas, estas dos iglesias? Porque para los laicos se nos complica, padre, porque muchas veces pasa según el sacerdote que nos pastorea, que nos guía. Entonces, ¿cómo hacemos con esta iglesia un poco más tradicionalista y una iglesia, no quiero usar la otra palabra más, progre? Sí, yo no estoy de acuerdo con lo de la iglesia tradicionalista o la iglesia, sí, uno a veces rápidamente unificamos en dos sectores, ¿no? Los fachos, los zurdos, la derecha, la izquierda, los progres, los tradicionalistas, los conservadores, Para mí, en el ámbito eclesiástico, o uno es católico o no es católico. Punto. Yo no me defino como un cura conservador, un cura tradicionalista. No estoy de acuerdo con esos apelativos, realmente. O uno tiene fe católica o uno no tiene fe católica. Lo que pasa es que uno tiene fe católica y a veces puede tener estilos distintos, ¿no? Y eso es totalmente aceptable y está perfecto. Yo no tengo por qué pensar que todo el mundo tiene que tener, por ejemplo, una espiritualidad carmelitana, o una espiritualidad franciscana, o una espiritualidad dominica, o una espiritualidad, vaya a saber lo que fuere. No, es lo que decía Chesterton, ¿no? Que los católicos somos personas que estamos de acuerdo con 12 puntos y en el resto nos matamos a patadas, ¿no? Bueno, que son los puntos del credo, los artículos del credo, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo hacer para convivir? Yo considero que el pueblo fiel posee esto que los padres de la iglesia denominaban el sensus fidei fidelium, significa el sentido de la fe de los fieles. ¿Qué hace que una persona normal que recibió su catecismo, aunque por más elemental que sea, sabe que Dios existe, que la Virgen María, los sacramentos, la confesión, etcétera, sabe que cuando el pastor está predicando, alguna cosa y a él le hace como ruido, siente como un olfato, un instinto de preservación, sabe que por ese lado no tengo que ir. Entonces, ¿cómo hacer? Bueno, yo considero que en esto es como los médicos. Cuando uno tiene que ir a operarse la vesícula o de una operación, no sé, del cerebro, busca el mejor cirujano de la ciudad. No dice, bueno, me meto con el primer médico que venga y ya está, y me opero. Bueno, con el ámbito de la vida del alma pasa algo análogo y a su vez mucho más importante. Porque yo no me gustaría que me operasen mal físicamente porque me voy a terminar muriendo. Lo mismo uno debe hacer con la vida del alma. Obvio, me encantaría que el párroco de mi parroquia fuera el Padre Pío, ¿no? O el cura de Ars, ¿no? Pero te tocó el Padre Javier, jorobate, ¿qué va a hacer? ¿Viste? Es lo que tenés. No, digo, hay que buscar dentro del ámbito que siempre existe en todas las ciudades, en todas las diócesis, algunos que son más, sí, desinformados o que están más desorientados o que tuvieron una mala formación, pero también hay muy buenos sacerdotes que son con estilos distintos. Digo, Dios no es comunista, entonces a todos nos hace distintos, ¿no? Con estilos diversos, ¿no? Que siguen creciendo en Dios, en la Virgen, en los santos, en los sacramentos. Y si me doy cuenta que no me está predicando la verdad, y bueno, por ese lado, como oveja, me está llevando, más que pastor, como San Agustín decía, es un pastor lobo. Más bien me corro para un costado. Pero eso pasa en todos los ámbitos. Entonces, a veces yo creo que la gente es un poco vaga y entonces dice, si mi párroco de que está a 2 cuadras de mi casa no me predica exactamente igual, ya no me muevo 5 cuadras o 10. Yo conozco gente que hace 1 hora de viaje los domingos para ir a misa. Para ir a una misa buena, se predique bien, una buena liturgia, etcétera, buena familia, donde se confiesen. Y a veces no somos medio cómodos, ¿no? Que nos quedamos nada más que en nuestro radio mínimo, ¿no? Y nos movemos si hay un evento, un partido de fútbol, algo así, pero si no, nos movemos demasiado. ¿Qué opinión le merece la meditación cristiana
de los monjes benedictinos que sugieren repetir mantras y dejar vacía la mente? Bueno, a ver, la repetición de los monjes benedictinos de pasajes bíblicos y textos de los Santos Padres es algo 100% católico, ¿no? 100% católico. Pero eso no se le llama mantra, se le llama oración benedictina en todo caso, ¿no? Entonces, si uno está queriendo entender por esa pregunta que me hicieron, mantras estilo yoga o reiki o mindfulness, me parece un disparate absoluto, ¿no? Ahora, pero el estilo de repetir una oración, a ver, Señor, apiádate de mí que soy un pecador. O, como decíamos en la misa, ¿no? Señor, ten piedad. Señor, Cristo, ten piedad. Si a eso uno le llama mantra, bueno, no sé, la verdad que es una repetición de un texto bíblico, digamos, ¿no? Ahora, ponerse a jugar con la espiritualidad oriental, budista o hinduista, al final de cuentas es una especie de sincretismo litúrgico o sincretismo espiritual que no tiene sentido. Y que a su vez quizá la gente no lo hace porque desconoce la historia de la espiritualidad católica, que es riquísima y que no la conocemos, y por eso bueno, hay gente que se desvía por esas cosas porque no encuentra otra cosa, no encuentra una salida, ¿no? Bien. ¿Qué mecanismos de defensa hay o podemos tomar cuando se nos exige tomar un curso, por ejemplo, Ley Micaela y otra variedad de cursos más, cuando somos docentes o personal administrativo público que obligadamente hay que hacerlo? Bien, las imposiciones dictatoriales del gobierno argentino, como de otras, para las ley Micaela o todo este tipo de barbaridades, es más o menos parecido como nos pasa a todos los que hemos pasado por la universidad, que tenemos que estudiar la materia X y tenemos que repetir una tontera, una sandez, ¿no? Entonces uno, para no mentir, lo que tiene que hacer en los exámenes es simplemente responder como en una obra de teatro. O sea, yo tengo que representar a Hamlet, en la obra de Shakespeare, digo los versos de Hamlet. Entonces, si yo tengo que repetir la ley Micaela o cual sea, porque soy parte del funcionario del Estado, digo, según la ley Micaela, bla, 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 y coloco todas las estupideces que dicen. Pero no significa que yo esté diciendo eso. Yo estoy poniendo un prefijo bien claro, ¿no? Que en mi época se llamaban, si no me equivoco, preposiciones, ¿no? Según la ley Micaela, y listo. Es como cuando me pasaba a mí en la facultad de Derecho. Uno iba a cursar la materia Derechos Humanos, por ejemplo. Y tenía un profesor comunista que nos daba Derechos Humanos. Y decía, opinen ustedes, sean libres, estamos en una cátedra en el ámbito universitario, quiero que ustedes opinen. Una vez yo dije, escúchame, el día que usted me ponga la nota en el examen, vamos a un bar, tomar un café y yo opino con libertad. Porque yo acá tengo coartada mi libertad. Por lo tanto, yo voy a repetir lo que dice el apunte o lo que dice el profesor en la clase. Punto. Entonces, me parece que hay que manejarse con la prudencia de la serpiente y con la simplicidad de la paloma. Pasa que a veces hay católicos que se manejan con la simplicidad de la serpiente y la prudencia de la paloma. Al revés. Padre, si no le pregunto esta, me linchan en plena avenida. Hace desde agosto que todo el mundo, inclusive hasta hoy a la mañana me seguían llegando mensajes. Padre, por favor, es un pedido y una pregunta, ¿no? Padre, por favor, traiga un centro de formación sano para los que quieren ser catequistas, teólogos, licenciados, profesorado de ciencias sagradas. Le metimos un poquito de presión, padre. Bueno, encantado. No sabía que Monseñor Rossi quería que yo fundara acá un centro de catequesis. Bueno, miren, eso en realidad no. Para toda obra, yo considero que hace falta la persona, ¿no? Y cuando una persona se pone en la cabeza una idea, esa gente yo la respeto, aunque sea enemiga, digamos, ¿no? El único modo a veces de quitarle la idea a una persona que está firme en eso, el único modo de quitarle la idea a la cabeza a veces es cortarle la cabeza, no queda otra. Entonces yo creo que si uno se plantea eso, es factible. Ahora, para armar algo así, bueno, yo comencé humildemente con algunos cursos, dado que no se podía estar físicamente en todos los lugares al mismo tiempo. Empecé con algunos cursos que pusimos en la página de cursos que no te la cuenten.
Y este año, después de varios años, que yo me negaba a dar catequesis en público, siempre traté de que mi evangelización sea una evangelización por medio del sentido común, digamos, ¿no? Y eso fue lo que motivó que, gracias a Dios, mucha gente aún no católica, este domingo, hoy es sábado, mañana bautiza a un chico que es judío, por ejemplo, que se fue nutriendo de la página Que no te la cuenten con el tiempo, pero no por medio del catecismo puro y duro. Recién este año hice una catequesis para bárbaros, que llamo yo, fue el nombre que le puse, pero si no, traté de siempre hacerlo una evangelización indirecta, si queremos, por medio de la cultura, evangelizando la cultura o dando una contrarrevolución cultural. Ahora, para hacer una especie de formación de un profesorado de ciencias sagradas o lo que fuere, no es tan difícil, no es tan difícil. Lo que pasa es que también el tiempo material es corto. Se me acusa a mí de ser activista, de estar todo el tiempo en acto, y bueno, es un defecto que uno tiene, ¿no? Pero así todo, me gustaría que fueran más las horas del día para hacer algo por el estilo. No es imposible. Ahora, en el mientras tanto, se puede ir haciendo lo que el año que viene, si Dios quiere, ya voy a alargar, que es la formación para catequistas con el aval de un arzobispo, que hemos conseguido este año, gracias a Dios, para que tengan el título de catequista, al menos, tomando los cursos que se dan en la página esta, entre los cuales va a estar lo que este año estamos dictando, que es la catequesis para bárbaros, que es la catequesis básica, elemental, aunque con cierta profundidad, para que alguien tenga buena formación. Eso, más los cursos de teología o de Biblia o filosofía que se han ido dictando, pueden servir como una especie de combo para tener el título de catequista, al menos. Mientras tanto, es lo que se puede hacer de modo virtual. De modo presencial, me debería trasladar de Buenos Aires a Córdoba, a la Docta, para poder hacer eso, pero por el momento realmente no me gusta dar promesa como un político, así que mejor no puedo decir nada. Un aplauso para el padre Javier.